Sí, gracias, presidenta. Bueno, más allá de las cuestiones de fondo que ameritan el rechazo desde nuestro interbloque de los 3 decretos de necesidad y urgencia sujetos a tratamiento, yo quiero previamente dejar en claro que en el marco de la Comisión de Control, esto es la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, se tienen que verificar determinados recaudos para el dictado de estos decretos, en su aspecto formal y en su aspecto sustancial. Ahora bien, para dictaminar o para que los dictámenes surtan los efectos de la validez en el marco de la propia comisión, existen parámetros que lo marca la Ley 26.122 y el propio reglamento de funcionamiento de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Como acá se ha dicho, hace más de un año estamos en pandemia y en el marco de la pandemia el funcionamiento tiene que ver con el protocolo de sesiones remotas donde cada cámara, tanto el Senado como en diputados, se rige con sus propios parámetros o lo que fue votado y acordado en el recinto. La Comisión Bicameral tiene una particularidad en su andamiaje. Cuando le toca presidir a la Bicameral de Trámite Legislativo a un diputado de la Nación, como en este caso Marcos Clery, se aplica supletoriamente el protocolo de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué nos dice el protocolo de la Cámara de Diputados de la Nación para las sesiones remotas, la que se aprobó? Bueno, nos dicen que únicamente se pueden poner en consideración aquellos dictámenes o aquellos decretos que previamente fueran acordados por el presidente y vicepresidente de la comisión. ¿Por qué explico esto? Porque ninguno de los 3 decretos fue acordado por el presidente Clery ni por el vicepresidente de la comisión. A mí me toca ser vicepresidente de esa comisión bicameral de trámite legislativo. Por eso nosotros planteamos la nulidad, porque fue una convocatoria viciada, que no se sujetó a lo básico. Ahora bien, más allá de este aspecto, que no es menor, porque la convocatoria fue viciada, yo quiero reflexionar sobre algunos temas que tienen que ver con una comisión importante, en un año de pandemia, donde se viene administrando la pandemia con decretos de necesidad y urgencia para que el cuerpo esté en conocimiento del manejo de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Hace 8 meses, desde agosto del 2020, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo no se reúne, no fue convocada. 8 meses. Durante estos 8 meses de no convocatoria de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, no se trataron, no se discutieron 94 decretos de necesidad y urgencia, que tienen que ver con restricciones a la libertad, con cuestiones económicas que atañen a las pequeñas y medianas empresas, con cuestiones económicas que atienden al sector fundamentalmente de la economía informal de la Argentina, y con cuestiones que competen esencialmente en el marco del federalismo, cuando se administra y se gobierna por una crisis inédita que la reconocemos como es la pandemia con decretos de necesidad y urgencia. La pregunta sería, ¿por qué si en 8 meses no trataron 94 decretos que son de interés en el contexto de la pandemia, se avanzó en el tratamiento vulnerando el propio reglamento de la comisión o el propio protocolo que cayó, porque cayó el protocolo de funcionamiento de sesiones virtuales en el Senado y igual se lo aplicó? Bueno, y ahí sí quiero entrar en la cuestión de fondo, porque nosotros tenemos que analizar el aspecto formal y sustancial sin perjuicio de efectuar consideraciones políticas en lo que atañen al dictado de los decretos. Y en esto sí coincido con la miembro informante de que estamos transitando el pico, un momento complejo de la pandemia, que las energías deberían estar puestas en la pandemia, en resolver conflictos, que esa idea inicial que se tuvo cuando arrancó la pandemia con un presidente que convocó a las fuerzas políticas para traccionar parejo, para tirar parejo, ahí nos tuvo a todos, gobernadores, bloques, partidos acompañando las primeras medidas. ¿Qué cambió? Bueno, cambió lo que hoy
se le quiere responsabilizar a la oposición. Cambió la mirada electoral. ¿A quién se le ocurre, más que a este propio presidente de la República o al capricho del gobernador de la provincia de Buenos Aires, establecer como criterio rector la suspensión de clases de prepo por decreto de necesidad y urgencia, cuando la Constitución es muy clara a partir de la reforma del 94, que todo lo que tenga que ver con materia educativa es competencia de las provincias, como así también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿A quién se le ocurre tratar de meter en el medio de una pandemia, con casos que apremian, en situaciones límites, una discusión estéril, que no tiene sentido? Porque ese es el decreto del absurdo. Miren si no será absurdo el decreto que establece o intentó establecer el manejo de la educación presencial, que ni siquiera los propios gobernadores del oficialismo lo han acompañado. Son 3 distritos, creo, en la Argentina, que cumplieron con ese decreto. Claro que sí, porque nadie puede imponer, por más que pretenda, por un decreto de necesidad y urgencia, de alguna manera el avasallamiento o cruzarse de brazos ante las potestades que tienen las propias provincias o que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, hay que poner las cosas en su lugar. Vuelven a tensar la cuerda porque el gobierno está empecinado en generar un conflicto mirando al AMBA, como si el país fuera el área metropolitana de Buenos Aires, al señor Kicillof, que gobierna la provincia de Buenos Aires, para confrontar con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esto lo vemos en cada ejemplo, en este recinto, los casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el interior de la Argentina no importa, el federalismo no importa. Por eso se quedaron con una miopía política enorme en un conflicto que termina en la justicia, termina resolviendo la Corte, porque anticipan tiempos de contiendas electorales. Y eso es lo que irrita, Presidenta, a los ciudadanos de la Argentina. Irrita el alejamiento de los problemas cotidianos. Pero yo me quiero quedar de los 3 decretos con algunas consideraciones o algunas reflexiones que sí me parecen importantes del fallo de la Corte. Porque si bien la Corte no se expresó en cuanto a la inconstitucionalidad del decreto 241, lo destrozó, pulverizó al decreto desde el punto de vista jurídico. Y en este recinto, en esta Cámara, donde se representan las provincias, es muy importante tener en cuenta el criterio de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, yo quiero separar 3 instancias que me parecen potentes en el marco del federalismo. Quiero rescatar primero el voto de Rosati y Maqueda. ¿Por qué el voto de Rosati y Maqueda? Porque ese voto es una reivindicación del federalismo y de la autonomía de las provincias, pero también tiene que ver con la autoridad intelectual de quienes emiten el voto. Maqueda y Rosati fueron convencionales constituyentes en el 94 por la fuerza política que hoy gobierna el país. Por la fuerza política que hoy gobierna el país. Y en ese voto, si tienen un tiempo y lo pueden leer, es un tratado del federalismo y del respeto hacia las autonomías provinciales. Y también establece claramente que con la reforma del 94, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene esa competencia para establecer el criterio rector en materia educativa. No hay decreto ni ley que pueda estar por encima de los principios básicos del federalismo y de las autonomías. El segundo aspecto del fallo, y que es importante porque esta Argentina, miren, la Argentina es un país enfermo de emergencias, vivimos de emergencias en emergencias, quizás ahora más justificada que nunca por la propia pandemia. Y el voto del doctor Rosenkrantz también pone límites a las emergencias, cuando establece claramente que no es una franquicia para llevarse puesto el derecho vigente. La emergencia no es un cheque en blanco, como pretende el gobierno, para que algunos, desde el poder central, u otros, valiéndose de las emergencias,
en distritos provinciales pretenden aniquilar la libertad de circular, de transitar o los derechos humanos fundamentales. Ese es el límite en la emergencia. El respeto y el paraguas de la Constitución Nacional. Y el tercer aspecto, central, también lo marcó el voto del doctor Lorenzetti, cuando Lorenzetti expresó que la educación es un derecho humano fundamental. Esos son los tres pilares que sienta este fallo y que va mucho más allá de la cuestión si la educación presencial sí o no en pandemia y el conflicto del gobierno central con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Federalismo de concertación, que es lo que se dejó de lado, que es el voto de Rosati y Maqueda. Ese federalismo de concertación que arrancó para la foto y para las primeras medidas, mutó en federalismo de imposición. Y así le va al gobierno. En segundo lugar, emergencias, límites, respeto. En tercer lugar, la importancia del equilibrio de poderes en la Argentina y de un poder judicial que con su tribunal superior como la Corte Suprema es el último refugio, es la última garantía que tienen los ciudadanos cuando se vulneran y atropellan los derechos. Entonces, a modo de conclusión, a mí me parece que ese es un fallo que seguramente, como lo decía el senador por Río Negro, tendrá mucho que ver con el debate que se viene, con el debate que vamos a dar la semana que viene. Pero guarda, esos son los parámetros que se tienen que defender en esta casa. No hay emergencia que avale al poder central no respetar las autonomías. No hay emergencia que avale no respetar las competencias propias que fueron delegadas a las propias provincias por la Constitución del 94. Y por último, miren, la democracia y el gobierno tienen que entender, porque me parece que el problema que tenemos es político, y el problema político tiene que ver con la concepción de poder. La democracia no es el derecho de imponer de las mayorías. La democracia es un equilibrio. La democracia es un freno y contrapeso. Y para eso están los poderes. Y me quiero quedar con algunas cuestiones que citó la miembro informante, cuando hablaban de que así como arrancamos en el marco de concertar y acompañar, nos tildó de una oposición que ejercemos la política del carancho y que promovemos el odio y la angustia social. Miren, no pueden acusarnos de caranchear. Primero, que es un golpe bajo, que no es acorde ni siquiera al debate. Pero ¿sabe lo que irrita, presidenta, a la sociedad argentina? ¿Sabe lo que angustia? Primero, la incertidumbre de la falta de rumbo. Porque este gobierno trazó en la pandemia como hoja de ruta la vacunación de la sociedad y existe incertidumbre y zozobra. Y también somos bastante respetuosos, porque el tiempo corre y las vacunas llegan a medias, ni siquiera de los contratos que fueron suscriptos, con una firma y que no sabemos qué pasó y que se pagó 57 millones de dólares. Pero lo que más irrita, presidenta, lo que más angustia y bronca e impotencia genera, ¿saben qué? Cuando este gobierno pierde la mesura, cuando el gobierno se empodera de soberbia, de irrespetuosidad y de extralimitación. Como cuando declaró en el día de ayer el procurador general, el doctor Zanini, que se arrepiente de no haberse sacado una foto. Y cuando Zanini le recomendó también a un periodista conocido que se vacunó en los vacunatorios VIP, que no tenés que actuar con culpa, porque sos una personalidad que necesita ser protegida de la sociedad. Miren, yo le diría al oficialismo, retomen la cordura. Y si quieren tirar parejo, vuelvan al inicio, concerten, pero también con respeto. Porque la irrespetuosidad está en estos privilegios. Cuando todos los días los casos se incrementan, cuando todos los días algo se tiene que lamentar y algunos tienen la jactancia de decir que porque pertenecer al poder
tengo el privilegio y ese privilegio me da derecho a todo. Así que, Presidenta, por estas consideraciones de hecho y de derecho, nosotros rechazamos los decretos de necesidad y urgencia. Muchas gracias. Gracias, senador Luis Naidenov. Tiene la